Buenas tardes. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este segundo conversatorio dentro de este segundo módulo. Me voy a permitir dar una breve presentación de las tres personas que nos van a acompañar el día de hoy. La idea es que ellos nos platiquen un poco sobre el tema que van a presentar y posteriormente, al final de la sesión del conversatorio, haremos preguntas. Les invitamos a irlas poniendo dentro de la caja de preguntas y respuestas o en el chat. Nuestro primer ponente es el doctor Mariano Guardado Estrada. Mariano es doctor en ciencias por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y es médico cirujano por parte de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es profesor de tiempo completo en la licenciatura en ciencia forense de la UNAM e imparte las asignaturas de biología molecular y genética y ciencias morfofuncionales. También es responsable de los laboratorios de investigación y docencia de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM y es nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores desde 2015. Hola. No sé si se me escucha mejor. ¿Así? ¿Mejor? Ok. Sí, Gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto y un honor. Siempre me gustan mucho estos foros porque más que compartir, la verdad es que uno se queda con muchas enseñanzas después de estas pláticas. Y yo voy a hablar, como bien lo menciona la doctora Alexa, respecto a la parte genética. Entonces, me voy a enfocar un poquito en qué es lo que ocurre con la genética y por qué es tan importante. Este, mm, Hoy en particular escuchaba algo muy interesante respecto a, digo interesante, pero a la vez aterrador, respecto a cómo estas tecnologías cada vez se vuelven mucho más sensibles y si antes hablábamos de ADN de contacto, que ahorita les voy a explicar en qué consiste, ya ahora se empieza a tomar el concepto de ADN que se encuentra en el medio ambiente, ¿no? Entonces, a mí en lo particular es algo que me aterra y a lo mejor es algo que me gustaría compartir y que yo creo que da como que un tema de discusión. Entonces, voy a hacer una presentación, la verdad es que va a ser muy breve. Ah, a ver, listo. Ok, bueno, este es nuestro edificio, la verdad es que es un edificio bastante bonito. Estamos en Ciudad Universitaria y nuestro laboratorio se encuentra localizado aquí justo en el tercer piso, nuestro laboratorio de investigación. Realmente lo que nosotros hacemos es coadyuvar mm, mantener ciertas herramientas que estén disponibles para las personas que se encargan de hacer la identificación humana a través de las pruebas genéticas, porque si bien nosotros, aunque hacemos algunas pruebas de este tipo, realmente no es que nosotros llevemos a cabo esas identificaciones, pero nosotros como una institución académica, lo que buscamos es eh, que quienes sí lo hagan encuentren esas herramientas de una forma mucho más fácil y que pues obviamente las puedan aplicar lo mejor posible. Mm, Siempre me gustó esta imagen, ¿no? Porque realmente cuando pensamos en cómo es que se lleva a cabo la identificación forense o la identificación humana, que se ve como un procedimiento bastante, o que lo ven así como relativamente sencillo, en donde pues puedes encontrar un lugar de investigación, se recaban los hechos o se recolectan los indicios, posteriormente estos son llevados al laboratorio y después de un análisis exhaustivo, finalmente se puede vincular esta evidencia con alguna persona que pueda ser, en este caso, inculpada o que pueda llevar a cabo hacia una identificación humana. Y es una forma que la verdad es que nos han vendido bastante bien y yo creo que también lo hemos comprado muy barato porque creemos que
que así es la identificación humana, ¿no? Que basta con una muestra que te den de, eh, puede ser cualquier indicio, lo que sea, y que inmediatamente te van a dar una prueba genética y ya eso, al hacer esa prueba genética, inmediatamente se puede hacer la misma identificación. Pero la verdad es que es un proceso bastante complejo, en donde yo siempre les digo que no debemos centrarnos únicamente en la cuestión genética. De hecho, hago mucho énfasis o quiero hacer mucho énfasis en que la genética por sí sola no puede cargar todo este peso de la identificación, sino más bien se tiene que apoyar en las diferentes disciplinas, como vamos a hablar aquí, bueno, van a hablar aquí de la parte de odontología, este, ¿cómo se llama? Dactiloscopía. Y esto porque tristemente, y digo tristemente porque se le ha dado tanto peso a esto, que eso, si no se aplica bien este tipo de pruebas, puede dar lugar o pie a estas conclusiones que pueden ser hasta cierto punto erróneas, ¿no? Entonces, nada más como para mencionar un poco que realmente la genética forense pues se ha considerado como la reina o la madre de las pruebas dentro de las ciencias forenses, porque pues, obviamente tiene una metodología que es bastante robusta y que le permite ser reproducible, además cuenta con un soporte tanto científico como tecnológico, que a su vez, pues obviamente, eso permite que estas pruebas, pues obviamente tengan un peso muy importante dentro de estos procesos para hacer la identificación o estos procesos penales. Y que aunque ha sido cuestionado, pues obviamente es de las disciplinas que ha sido, pues que han salido avante dentro de estos cuestionamientos de realmente si las disciplinas en ciencia forense son o no ciencias, pues realmente eso es lo que permite, digamos, que este bagaje que cuenta con estas pruebas son las que permiten que la genética forense se mantenga así. Eh, pero siempre les digo, como en el caso, por ejemplo, de mm, a aquellos que les gustan los cómics, mm, hay un capítulo en Spider-Man donde les dice de un gran poder lleva una gran responsabilidad y ocurre lo mismo con la genética, porque tan es así que la misma genética es lo que ha permitido en muchos casos que los jueces se inclinen inmediatamente porque tengan un resultado positivo, o es decir, una inclusión o una exclusión. Inmediatamente esto le dan un peso a la prueba y desestiman las demás pruebas, lo cual puede llevar a conclusiones completamente erróneas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado siempre en cómo están aplicando las pruebas y cómo es que se llevaron a cabo. Eh, un concepto que a mí me gusta mucho referente a la genética forense es que es la aplicación de la genética para la resolución de estos casos legales, ¿no? Y, y esto pues porque obviamente viene la genética forense soportada por un método científico en donde a nosotros nos interesa principalmente es que hay un sistema que te permite analizar el material genético de ciertos indicios. Pero yo creo que una de las cosas que destaco es que además de todo eso es que tiene esa reproducibilidad. Esto quiere decir que si hacen una prueba genética de cierta matriz biológica en un laboratorio, el resultado tiene que ser idéntico al que se obtiene en otro laboratorio. No va a cambiar. Es decir, una vez que se obtiene ese análisis de ese material genético, es el mismo, porque finalmente tenemos que el DNA no cambia, ¿no? Entonces, realmente es una de las cosas muy importantes que además esto se está validando, se reproduce y que por si fuera poco reconoce y acepta el error, porque hay que tomar en cuenta que aunque estas pruebas son bastante sensibles, por estos métodos de detección, pero también hay que ser conscientes de que en algunas circunstancias no es que sea un error metodológico o una cuestión sino podría ser, por ejemplo, una cuestión de interpretación o inclusive, por ejemplo, una prueba que no fue aplicada en las mejores condiciones y eso puede dar como que ciertas
resultados que podrían ser cuestionables, ¿no? Entonces, de la medida en que los laboratorios cada vez estén más familiarizados con este tipo de situaciones, pues obviamente eso va a permitir que este error sea minimizado, es decir, que cada vez sea mucho menos frecuente y que por consiguiente sus resultados sean mucho más confiables, ¿no? El camino hacia la genética forense ha sido bastante largo, desde aquel monje que se le ocurrió contar chícharos, que estableció las leyes de Mendel. Y después viene un desarrollo tecnológico, porque yo creo que uno de los hitos que vino es el desarrollo de una técnica que se llama reacción de cadena de polimerasa, que esa lo que te permite es obtener muchas copias de material genético, amplificarlas y que no necesitas cantidades muy grandes, por ejemplo, de indicios biológicos para poder analizarlos. Esto quiere decir que con una mancha de sangre, con unos pocos cabellos, es posible amplificar y obtener muchas copias de este material genético y a su vez pues, poderlo analizar, ¿no? Entonces, realmente eso te permite, digamos, robustecer este tipo de metodologías y además lo hace bastante adecuado para trabajar no solo con muestras con poca cantidad, sino en aquellas muestras también que se encuentren bastante deterioradas, ¿no? Como el caso de estos restos que se pueden encontrar, como el caso de huesos, dientes, entre otras cosas, y que te permite en ciertas condiciones obtener cierto tipo de resultados. Y bueno, pues es bastantes personas. Siempre les digo que la genética forense, aunque hay una persona que ahorita le voy a hablar un poquito nada más como un método, como historia, que es Alec Jeffries, pero realmente no es que alguien haya dicho vamos a hacer la genética forense, ¿no? Realmente la genética forense surge como una especie de serendipia, en donde a alguien se le ocurrió analizar unos marcadores genéticos y vio que nosotros teníamos cierta variabilidad entre los individuos y eso se relacionaba con ciertos patrones como puede ser la herencia, la variabilidad genética, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que es por eso que esta metodología pues, se ha utilizado bastante como estos métodos para esa identificación. Pues, nosotros conocemos el modelo de Watson y Crick y Rosalind Franklin, en donde es una complementariedad de las bases, en donde nosotros, por ejemplo, tenemos un material genético que es único e irrepetible y que este material genético, a menos que tengamos un gemelo monocigoto, pues prácticamente lo vamos a tener representado en todas nuestras células, ¿no? Entonces, además de que nosotros tenemos un ADN que nadie más lo va a tener, ese lo vamos a heredar, es decir, pasar a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos, o también, pues, lo recibimos heredado por nuestros padres. Y lo interesante de todo esto es que este material genético está representado en cada una de las células que nos componen a nosotros los seres humanos. Entonces, eso le permite, digamos, a estas pruebas genéticas analizar prácticamente cualquier material biológico que siempre y cuando tenga células. Por eso, por ejemplo, se dice que para obtener un perfil genético son 20 células aproximadamente las que se necesitan, que ojo aquí, esto es muy importante considerarlo. Y las tecnologías actuales tienen una alta sensibilidad, ¿sí? Porque hay que contemplar eso, porque en algunos casos, por ejemplo, el hecho de que tú encuentres material genético en ciertos objetos que pudieran haber estado relacionados o no con alguna situación, algún hecho delictivo, no siempre va a significar que ese material genético extraño a ese objeto pudiera estar relacionado con ese hecho delictivo, ¿no? Entonces eso ya se conoce como trazas de DNA. Lo que quiero, digamos, como sensibilizarlos o parte de este mensaje es que nosotros constantemente estamos dejando material genético a través de esa descamación que tenemos por nuestras células, en nuestros epitelios, la misma piel, el hecho de estar en contacto, como puede ser el celular, puede ser el, mm, objetos de uso personal, entre otras cosas, que te puede servir si, por ejemplo, para el caso de que tú quieras identificar a una persona y digas, yo voy a analizar esos objetos de uso personal, o también puede ser como el arma de dos filos, en el que si una persona al momento de llegar a ese lugar de investigación no tiene los cuidados suficientes, también puede depositar su material genético.
y no necesariamente tenga que estar relacionado con el suicidio delictivo. Entonces, por eso hay que estar muy conscientes de eso, que por eso les digo, la prueba genética sí es muy importante, pero hay que ver todo el caso, porque es finalmente lo que te va a dar. Puedes tener una muy buena identificación, puedes tener un perfil bastante adecuado, pero si tú no puedes ver, digamos, todo el entorno o todo el caso, es muy probable que esa prueba pueda ser desestimada. ¿Qué quiero decir con esto? Eso no nos corresponde a nosotros los peritos y eso también quiero aclararlo. Lo que quiero decir es que tú puedes encontrar un perfil que coincide con cierta persona y que a lo mejor puedes tú decir, bueno, esta es de personas que es la que está involucrada en tal hecho delictivo, pero ¿qué sucedería si esa persona únicamente fue y tocó el celular o tocó tal objeto y fue algo fortuito completamente y ni siquiera estuvo relacionado con ello? Aquí la cuestión es que el ADN lo vincula porque hay una coincidencia, pero eso no significa que esta persona lo haya comentado. Entonces, son este tipo de situaciones que hay que tener siempre en cuenta. Y las otras es aquellas en donde precisamente qué pasa con la toma y recolección de muestras. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es aquellas personas que van con los trajes, estos trajes Tyvek, estos guantes, en el momento de separar, por ejemplo, recolectar las evidencias, almacenarlas adecuadamente, evitando cuestiones de contaminación? El material, por ejemplo, el caso puede ser restos de semen, en donde obviamente son aquellos hisopos donde tienen que estar secos completamente, evitar cuestiones de humedad para evitar contaminación por bacterias. Y no es que una contaminación por bacterias, como a diferencia de una cirugía, te vaya a ocasionar algo, sino es que esas mismas bacterias pueden degradar el material genético. Y entonces, cada una de estas células que están aquí representadas contiene una información muy valiosa para ciertos casos. Entonces, eh, desde los mismos criminalistas, personas que están en campo o los mismos genetistas forenses, tienes que estar consciente de que la información a través de estas células que te están dando es muy valiosa, por lo cual se tiene que llevar a cabo no solo una debida recolección, sino también un resguardo adecuado y así como un procesamiento. Eh, ¿Cuáles son las muestras que son comúnmente empleadas? Pues bueno, tenemos hueso, dientes que comúnmente se encuentran, manchas hemáticas, cabellos que pueden ser con el folículo o sin folículo y, por ejemplo, para el caso de muestras de referencia o los familiares, pues tenemos las muestras bucales. Y para el caso de delitos sexuales, pues tenemos las manchas de semen. Realmente aquí prácticamente cualquier célula que tenga núcleo es bastante útil para hacer este tipo de análisis. Entonces, tomando en cuenta lo que les había mencionado referente a que si no se lleva adecuadamente la recolección, en cualquiera de estos procesos se pueden llevar a cabo contaminaciones. Y es decir, un caso muy extremo en donde esta persona que está colectando esta muestra de este individuo, si no llevara guantes o si lo hiciera no en las mejores condiciones, pues obviamente podría transferir parte de su material genético en este sopo y contaminarlo. Entonces, eso inmediatamente invalidaría el resultado, ¿no? Utilidades, nada más para mencionarlo de una forma muy rápida, pues obviamente determinar el origen de una muestra biológica, es decir, puede ser una mancha de semen que lo pueden vincular con algún sujeto que están sospechando que haya sido el agresor sexual. Puede ser también, por ejemplo, el caso de un cepillo de dientes, que por ejemplo lo pueden vincular con una persona desaparecida, este, o algunos cabellos, entre otras cosas, restos óseos, etcétera. Y por otro lado, también establecer relaciones de parentesco biológico, ¿no? Porque pueden ser estudios de no solo de paternidad, ¿sí? O también pueden ser estudios de abuelidad, hermandad, remedios hermanos. Va dependiendo de la complejidad del caso. Claro que también es muy importante mencionar que siempre las mejores comparaciones son en el caso de padres e hijos, ¿no? Porque ahí en este caso estamos prácticamente seguros que el 50% del material genético que es transmitido desde los papás hacia los hijos, pues es 50% de la mamá y 50% del papá. Pero en muchos casos también hay que contemplar que no siempre es así por cuestiones diferentes, ¿no? Que puede ser que existen medios hermanos,
A veces en algunos casos es algún tío el que está identificando a la persona. Y siempre una de las cosas que hago mucho énfasis es que una cosa es la parte genética y otra cosa, tendremos que separar la cuestión de la identificación humana, ¿no? Porque aquí la pregunta que te están haciendo en estos casos es si esta persona es o no el padre, hijo o este familiar, pero por eso se tienen que tomar otro tipo de datos, ¿no? Entonces, cuando en esos casos que no hay coincidencias o demás por la parte genética, sin embargo, esa persona puede constatar que ese hijo fue criado, creció con esta persona, pero que por algún motivo biológicamente no están relacionados, pero eso no le quita, ¿sí? Esa relación de parentesco. Esto es algo muy interesante porque en muchos casos se ha utilizado la prueba genética como únicamente una prueba para, como si fuera una especie de cribado, en donde dicen si eso no es el familiar de tal, ¿no? O sea, es por eso siempre les digo que hay que ver no solo los datos genéticos, sino también los datos no genéticos, ¿no? Y bueno, pues usos convencionales pues, son las pruebas de paternidad, ¿no? Pero desafortunadamente en estos casos también estas pruebas de paternidad pues también se han utilizado para la situación actual del país. Eh, es solamente para mencionar cómo estas pruebas han impactado realmente dentro de nuestra sociedad, desde que esta persona que se llama Alec Jeffries, que fue el quien desarrolla esta huella dactilar del DNA, o que le llamaban DNA fingerprinting, y tan es así que el hermano de la persona que pudo identificar en un caso de inmigración quedó tan consternado de estas pruebas que él se volvió científico y ahora se dedica hacer investigación relacionada con estas pruebas. Este fue uno de los primeros individuos que fue consignado con las autoridades, pues obviamente para, ¿cómo se llama? Mm, mm, en, condenado por este tipo de casos, pero pues obviamente hay N cantidad de casos y pues obviamente eso va cambiando, ¿no? Casos históricos, como la familia Romanov, y pues obviamente lo que siempre tenemos que tomar en cuenta es pues, qué es lo que tenemos, ¿no? O sea, podemos tener un lugar de investigación donde tenemos varios indicios biológicos, que puede ser cualquiera de estos, y nosotros lo que necesitamos es vincular lo que pueda con una persona que pueda ser desaparecida o no. Entonces, siempre es muy importante tomar en cuenta esta parte, porque cualquier contaminación que se haga en este lugar de investigación, que no existe un adecuado procesamiento de estas muestras, una adecuada toma, inclusive dentro de las mismas muestras de referencia, pues obviamente te puede alterar estos resultados y que pues, obviamente eso te genere conclusiones que sean erróneas o espurias, ¿no? ¿Por qué es buena la genética? Pues obviamente también hay que conocer estos recovecos, ¿no? Que por ejemplo tenemos que este es el papá, esta es la mamá y son los números que son los que van a heredar a los hijos, este es el hijo y esta es la hija. Y que siempre hay que contemplar que no necesariamente los hijos van a compartir los mismos números que en el caso, por ejemplo, de los papás, ¿no? Pues son por las cuestiones de las combinaciones genéticas. Entonces, nada más sería eso. Y dentro de los marcadores que nosotros utilizamos, pues obviamente son los marcadores que se llaman de marcadores de STRs. Eh, estas técnicas cada vez se vuelven más sensibles. Cuando digo sensibles es que basta con una pequeña cantidad de células para que se puedan obtener este tipo de perfiles y que eso te genera un resultado. Entonces, y además el procesamiento es cada vez mucho más rápido, siempre y cuando la muestra sea idónea. Porque en los casos, por ejemplo, de huesos, en donde puede ser un poquito más tardado, la verdad es que las personas que trabajan con hueso te pueden decir que el hueso puede ser como una especie de caja negra en donde no sabes cuál va a ser el resultado. Y esto porque se pueden procesar con las mejores condiciones y demás, pero a veces el resultado siempre, no siempre va a ser el óptimo, ¿no? Y también los tipos de marcadores genéticos que hay, porque dependiendo del caso, habrá algunos casos en donde no tengas familiares que comparar, salvo los familiares del cromosoma Y, que se hereda exclusivamente por vía paterna, es decir, que no tengas, por ejemplo, al papá, pero tengas al tío paterno,
o al abuelo paterno, o el caso del DNA mitocondrial, que pues, ahora también igual solo análisis familiares de vía materna, y así como el caso del cromosoma X, que puede ser para algunos casos de abuso sexual. Y realmente el análisis pues ya es demasiado, sigue una misma línea, ¿no? O sea, donde vienes desde la recolección de las muestras, la extracción del material genético y la detección. Estos son puntos críticos porque si no hay una adecuada recolección de muestras, aunque tengas una buena purificación, extracción, aplicación, etcétera, realmente eso te puede variar tus resultados. Entonces, por eso siempre digo que en el momento de que tú vas a analizar algunos datos, si vas a analizar basura, tus resultados generalmente van a ser basura. Entonces, por eso es las pruebas o el objetivo de estas pruebas es desde que tú haces esa recolección adecuada de muestras, que tú estás seguro que es lo que estás colectando, entonces ya de ahí puedes hacer análisis de estas muestras respectivamente. Y bueno, pues son varios kits comerciales, no estoy diciendo que unos sean mejores que otros, simplemente son variaciones de esto y el objetivo de estos es que cada marca comercial va a utilizar los mismos, pero finalmente se van a compartir unos entre sí y eso te va a permitir que estos sean comparables entre unos y otros, ¿no? O sea, no es como que es que a mí me hicieron de uno y a mis familiares le hicieron de otro y entonces ya no voy a poder comparar. No, sí se puede hacer la comparación, ¿no? A lo mejor puede costar un poquito más de trabajo, pero no es nada extraño, ¿no? Y pues creo que esto es lo que nos quedamos con los perfiles genéticos. Finalmente lo que nosotros buscamos es comparar que exista una coincidencia. Pero aquí ya pongo un punto para reflexionar en donde vamos a suponer que yo tengo un cuchillo de cocina y ese cuchillo, pues a mí me gusta cocinar bastante, entonces lo utilizo para picar fruta, verdura, etcétera. Y de repente alguien comete un homicidio con ese cuchillo, pues obviamente va a encontrar mi material genético y va a encontrar una coincidencia con esto, ¿no? Por eso, además de que se tomaron las muestras que se tenían que tomar, es importante este criterio de los datos que dirían, ok, sí, se va a encontrar, pero pues además es por la cantidad de material genético, que en algunos casos podría ser mucha, pero hay que tomar en cuenta que son objetos de uso personal que a lo mejor pueden ser algunas cuestiones de contaminaciones, entre otros, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta que lo que tenemos que evitar en estas pruebas siempre son las contaminaciones. Casos de prueba de paternidad, pues prácticamente ahí es muy contundente, ¿no? O sea, no existe duda, salvo en algunos casos de mutaciones muy raras, pero como les decía, la mitad es del papá, la mitad de la mamá, entonces así sucesivamente. Y pues bueno, yo creo que me quedaría en esta parte. Y pues bueno, para mí, de mi parte sería todo. Y pues bueno, quedamos como abiertos a preguntas y respuestas. Y pues muchas gracias. Agradecemos a Mariano su intervención. Vamos a dar paso a la siguiente ponencia, pero estamos registrando sus preguntas para hacerlas al final del conversatorio. Me voy a permitir ahora presentar a Ivette Gil Chavarría, que es la segunda plática dentro de nuestro conversatorio sobre recolección y preservación de pruebas y toma de muestras biológicas, no biológicas, digitales y otras. Ivette es cirujana dentista de formación y es egresada de la Facultad de Odontología en Ciudad Universitaria aquí en la UNAM. Es maestra y doctora en ciencias con mención honorífica también por la UNAM y realizó dos estancias postdoctorales, la primera en el Instituto de Ciencias Físicas de Cuernavaca en Morelos y estuvo 2 años en la Universidad de Nueva York, NYU. Actualmente es académica de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Bienvenida, Ivette. Muchas gracias, Alexa, y buenas tardes a todos. Voy a proyectar mi presentación. No lo logro, ¿eh? Un momentito. No te preocupes.
Como que cambia como si fueras a compartir. Pero no, ¿verdad? A ver No. ahí. Es que sabes qué? Que no veo como que no veo la pantalla. Cuando le doy compartir, no veo mi pantalla de. A ver, ahí Sí, creo que ya no, está. súper. Sí, ¿Sí? sí. Solo necesitas cambiarlo a vista Ahí de estoy, ¿no? presentación. Perfecto. Ya está. Bueno, ahora sí. Ya perdí 1 minuto, 2 minutos de mi tiempo. Pero bueno, bueno, pues primero, como todos las personas que me antecedieron, quisiera agradecer la invitación y pues a estos esfuerzos que hace nuestra Escuela Nacional de Ciencias Forenses, siempre con la convicción y con la misión de compartir el conocimiento, sobre todo cuando nosotros sabemos que va dirigido a familiares que están en esa búsqueda o de sus seres queridos o de justicia. Pues para nosotros esta información es cuando adquiere la relevancia en la realidad, ¿no? Que no se queda aquí en la academia. Entonces, como escucharon en mi semblanza, pues yo estoy enfocada al área odontológica y les voy a compartir algunos de los aspectos que especifica el protocolo de Minnesota, que en el día anterior ya comentaron cómo es que surgió algunos de los antecedentes jurídicos. También algo que me parece sumamente relevante son los aspectos éticos que enfatiza este protocolo. Y pues bueno, digamos que mi intervención va a ser en este apartado 4, que es el desarrollo de la investigación en diferentes etapas del proceso de investigación. Pero yo quise empezar con esta parte de ética que ya la abordaron, pero que pareciera que a veces a los profesionales de la salud en general, a los profesionales que participan en los diferentes procesos de investigación de búsqueda de personas, sea de la formación que sea, a veces se nos olviden. Y quise iniciar con esta imagen porque estos protocolos debemos tener en consideración que no importa si las personas que estamos buscando estén con vida o ya sean personas fallecidas. Debemos de tener en cuenta estos aspectos éticos, hacer nuestra intervención en nuestra labor desde esta perspectiva humanitaria. Y cuando se trata de personas, pues eso no importa si están vivas, si ya fallecieron, y tampoco importa si estamos en esa etapa inicial de búsqueda, si estamos en una escena, en un lugar de investigación, o estamos en procesos de identificación, que quiero aquí compartir que debemos entender que son procesos súper complejos y que no es lo mismo la búsqueda y la identificación. Son procesos separados, pero lo que yo les voy a platicar sobre la perspectiva odontológica, pues la debemos de tener en consideración desde la fase inicial de búsqueda de personas. Bueno, pues digamos que en esta primera fase de búsqueda siempre es clave la comunicación con la familia. Ya hace rato nos hablaban de estos aspectos de la entrevista, que hay que ser cuidadosos, etcétera, por parte de los que elaboran la entrevista. Pero aquí yo me quiero dirigir más bien a las familias. ¿Qué sería lo que tendrían que tener en consideración? Que a veces la sociedad en general pues desconoce esta relevancia de los aspectos odontológicos. Yo diría que hay mucho desconocimiento y no porque lo tengamos que saber, sino creo que esa es responsabilidad de nosotros, los profesionales de la salud, explicar qué tan importante es la información que ustedes puedan proporcionar desde este proceso inicial referente a odontología, ¿no?
Casi siempre en las entrevistas, pues cuando nos piden describir a nuestro familiar, nos vienen apartados, dependiendo de la estructura de las entrevistas, sobre señas particulares. Esto significa que, pues bueno, siempre pensamos señas particulares en los tatuajes, color de cabello, alguna cicatriz. Pero cuando llegamos a esta parte de señas particulares odontológicas, pues el proceso se puede volver em, un poco complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesariamente sabemos describir con esa precisión qué tipo de seña particular tenemos. A veces podemos referir, pues sí, le falta un diente, pero no sabemos qué diente es exactamente, ¿no? Y decimos un diente del que se le veía cuando se reía, o tenía algo de color plateado, o tenía una placa, ¿no? Entonces, la información que ustedes proporcionan es súper relevante, pero también puse esta imagen superior derecha porque la información que se proporciona debe de ser, en primer lugar, saber si te había un profesional de la salud, un dentista que estuviera atendiendo a la persona que estamos buscando y tener el contacto, porque a lo mejor nosotros describimos de manera muy general, pero el dentista sí puede decir específicamente cuál era el diente que le faltaba o qué tipo de restauración tenía. Y eso se vuelve muy relevante en procesos de búsqueda. Esto es lo que ocurre. Si ustedes ven esa imagen que está en el centro, eh, e hiciéramos un poco el ejercicio de cómo lo describirían, si eso tuviera a su familiar, ¿cómo es que lo describirían? Probablemente yo siempre le pido a mi mamá que me ayude en estos ejercicios y ella siempre dice, bueno, pues sí tenía una cosa plateada en una muela, ¿no? Pero no me sabe decir en qué muela y si efectivamente es una muela o no, porque ahí tienen diferentes nombres los dientes. Entonces los familiares, los amigos, pues dan esa referencia de manera muy general, pero cuando damos la información que existe un dentista que lo estaba tratando, el experto o el profesional de la salud recurre al expediente clínico que deberíamos de llevar de manera documentada y organizada y él podría decir exactamente que tenía una restauración en un primer molar inferior, una restauración metálica, que era una corona del lado derecho, ¿no? Porque para empezar, por ejemplo, esta imagen es como un poco tramposa porque es una arcada inferior, son los dientes de abajo, pero por la posición alguien diría que son tal vez los dientes superiores, ¿no? Entonces, un odontólogo sí es digamos que ellos sí están obligados a dar esta descripción súper específica que ya van a ver por qué se vuelve tan relevante. El doctor Mariano que me antecedió, que hablaba de genética, y acertadamente dijo que aunque se le ha nombrado a la genética como la prueba reina en forense, la odontología está referida como una de las áreas pues prioritarias y al nivel de la genética para procesos de identificación. Desafortunadamente no tiene el mismo impacto, pues por estos aspectos que les comento de complejidad a lo mejor al documentar, al describir y porque no todas las veces existe este expediente odontológico que debería de tener la persona que lo está tratando. Quisiera ponerles un ejemplo para que queden, no sé, quizá un poco para demostrar y aterrizar lo que les estoy diciendo. Este es un ejemplo que retomé de otro curso en el que los familiares de Oscar, que está desaparecido, dicen, Oscar tiene 21 años de edad, tenía 21 años cuando desapareció, mide 1,75 de altura, tiene una corona de oro en un diente superior central. Eso es lo que describen los familiares. Se rompió el brazo izquierdo cuando tenía 12 años, que eso también se vuelve muy relevante. Y también refieren cómo estaba vestido, que es una de las aspectos quizás más simples o más fáciles de reportar.
Sin embargo, si yo subrayo esto, como les digo, de odontología, y decimos, tiene una corona de oro en un diente superior central, yo quisiera que ustedes hicieran el ejercicio de imaginarse esa corona de oro, ¿no? Em, y podría ser a lo mejor cualquiera de estas imágenes, porque la descripción, aunque parecería que nos está dando varios elementos, pues se vuelve compleja, compleja para el que está tomando la descripción y se vuelve confusa para los que sí tendríamos que decir de manera específica qué diente superior era, cómo es, si exactamente la persona sabe que es una corona y si es una corona, qué tipo de corona, porque hay diferentes. Entonces, digamos que esta descripción pudiera tener varios, pues, sesgos o cosas que no son tan específicas. Así es como, digamos que se complementa lo que ustedes reportan con un expediente odontológico donde nos van a decir específicamente cómo era, si el material si era de oro o era otro material que solo era de color dorado, y eso lo tendría que tener reportado el odontólogo. Repito, no necesariamente. A veces los cirujanos dentistas tienen esto registrado, y es muy desafortunado porque entonces ahí limitan la actividad de la odontología. Así que bueno, ahí es donde el dentista tendría que decir de manera específica el nombre del diente, qué caras está ocupando esa restauración, si efectivamente era de oro, y si tenía alguna otra característica particular que se vuelve muy relevante en casos donde la odontología es el único recurso que queda para poder reconocer a una persona. Y bueno, pues ahí, digo, aquí hablé como de la parte de apariencia de la odontología. Casi siempre tenemos este conocimiento empírico de asociar la sonrisa de alguien con la persona, ¿no? No sé, la persona que tiene brackets y entonces ya podemos asociarla a una identidad. Pero también hay otros aspectos, o otros tipos de elementos que el protocolo menciona que debemos reconocer, sobre todo para tener en cuenta qué tipo de información nos va a dar y cómo es que los tenemos que o recolectar o documentar o preservar. Entonces, desde la odontología hay muestras biológicas y no biológicas. Seguramente le suena pues las biológicas a la biología y es eso que mencionaba hace rato Mariano. Los dientes, ¿no? Puede ser la saliva, ahorita les voy a poner acá unos ejemplos más precisos. Y las no biológicas, pues es lo que no está en nuestro cuerpo de manera natural, digamos, anatómica, algún registro de rayos X, alguna fotografía. Y aquí en esta diapositiva les voy a dar otros ejemplos. Sin embargo, es importante aquí subrayar que hay veces que cuando vemos esta imagen, vean esa imagen a detalle, digo, no sé si sea tan clara, pero bueno, pensemos que tenemos esta imagen en un lugar, ya no estamos en la descripción de la persona, sino ahora si encontramos un lugar donde tengamos estos hallazgos odontológicos. Y tal vez dudamos si son dientes humanos o si están completos, fracturados, si son dientes de animal, si son dientes quemados o qué tenemos ahí. En ese caso, el protocolo hace, digamos, que hace la aclaración que tenemos que tener en cuenta todos los elementos porque estos pueden ser potencialmente pertinentes, ¿no? Aunque dudemos que son de humanos, porque a veces eso ha ocurrido no solo con los dientes, sino también con los huesos, pues tenemos que tenerlo en consideración y pensar, ok, estos elementos pueden ser muy pertinentes para la investigación. Entonces, como no somos expertos, tenemos que tenerlos en cuenta y ya en otra fase el experto decidirá o reconocerá si son humanos o no, si se puede obtener algún tipo de información
o no, dependiendo de las condiciones en las que se presenten esos órganos dentales. Eh, Retomando lo de las muestras biológicas, aquí está un ejemplo de la saliva. Pueden ser los dientes, como decía, o mandíbula o maxila en el caso de hallazgos odontológicos. Hay veces que pudieran tener tejido, entonces, o estar como la figura que ustedes ven en la parte inferior, ¿no? Así que digamos que estas partes biológicas o estas muestras biológicas tenemos que tratarlas de modo diferente a las no biológicas. ¿Cuáles serían las no biológicas desde el área odontológica? Bueno, pues pueden ser estas prótesis o placas que les llamamos parciales, totales, las plaquitas, como esos frenos que luego ponen, ¿no? Los odontólogos, eh, fotografías, incluso hace rato José Pablo hablaba de las fotografías o de los elementos de información a partir de celulares. Las fotografías son de suma importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces es bien común que se tengan fotografías las personas sonriendo y hay casos documentados en los que se ha identificado a alguien por medio de estas características dentales. Y puse esta imagen muy a propósito porque cuando se las pongo a mis alumnos, ellos pueden reconocer quiénes son estas personas. Pero era lo que les decía, no solo en estas personas famosas, sino cuando hacemos el ejercicio de nuestros familiares, somos capaces de asociar estas características con alguien. ¿Cómo es que tenemos que, o qué tenemos que tener en cuenta para esta parte de la recolección y no dañar ni alterar las muestras? Bueno, pues sí, es muy importante. El protocolo señala en estas diferentes etapas llevar a cabo una documentación fotográfica. Probablemente no tengamos estas cámaras profesionales, pero ahora es muy accesible que en el celular tengamos una cámara. Entonces, antes de tocar, antes de mover, hay que documentar cómo estaban o qué es lo que estamos encontrando, aunque dudemos lo que les decía si es de humano o no, y hacer esta documentación fotográfica en primer lugar, ¿no? No tocar nada y menos sin guantes, no mover nada ni alterar. Y después especifica, ¿no? Especifica, por ejemplo, ustedes que son familiares, pues hacer una documentación escrita, es decir, tratar de describir qué es diente o no es diente, o es algo que parece diente, pero no sabemos. La ubicación, si es posible, poner alguna referencia, una reglita, ¿no? Que eso ya lo hacen los criminalistas, pero bueno es uno de los criterios que se debe tomar en cuenta. Y también hay documentos pues, oficiales que ustedes seguro saben, como el registro de cadena de custodia, pero pues bueno, si no tenemos a la mano un formato, pues obviamente documentar de tal forma que se vuelva coherente lo que tenemos en la fotografía con lo que estamos describiendo sin modificar nada, sin alterar nada. ¿Y cómo es que se van a preservar estas muestras? Bueno, pues cuando son muestras biológicas, eh, se debería, no estoy diciendo que sea, digo, si no tenemos una bolsa de papel, se debería de guardar en una bolsa de papel para evitar la humedad, ¿no? Cuando son dientes, huesos, lo que les comentaba de las muestras biológicas, para preservar, ¿no? Que no se dañe esa muestra y pudiera ser que si hay tejido, pues mantenerlo en frío si es que las posibilidades las tenemos. Cuando son los criminalistas los que llevan a cabo este trabajo, saben que tienen que mantener una cadena de frío, pero bueno, pues si está en nuestras posibilidades hacerlo, etiquetar, ¿no? Siempre marcar qué es lo que estamos ahí encontrando, ponerle la fecha y si es posible, pues sellarlo, ¿no? Sellarlo y etiquetarlo. Y cuando son muestras no biológicas, pues se pueden utilizar bolsas de plástico. También hay que reforzar
esa muestra que estamos encontrando y marcarla, ¿no? Que el protocolo lo refiere como embalado y etiquetado, entonces eso es muy importante que se lleve a cabo. Em, el área odontológica, esto lo copié como tal cual así del protocolo. Y miren, lo voy a leer textual. Un miembro de la familia puede basarse en algún aspecto distinto de la apariencia facial del difunto para reconocerlo. Por ejemplo, el aspecto de la ropa o una joya, como un anillo en el dedo, ¿no? Sin embargo, la fiabilidad de esos rasgos puede ser escasa. Es decir, pues sí, podemos reconocer a alguien por las características faciales, pero eso dependerá de las condiciones. Sin embargo, ahí dice que la Interpol no acepta reconocimiento visual como una forma de identificación positiva. Y sí, la Interpol refiere que la odontología sí es una de las áreas que tiene, pues digamos, esta certeza para poder reconocer a alguien. ¿Y eso por qué? Bueno, pues ustedes seguro han revisado, escuchado, leído casos en donde se encuentran los dientes porque son los tejidos que más se preservan del cuerpo humano. Es decir, pues los tejidos blandos se modifican, pero los dientes no. Por eso es que se vuelven una fuente de información muy valiosa. Eh, y muchas veces, ya cuando estamos hablando de personas fallecidas, analizan obviamente todas las partes del cuerpo humano, pero se vuelve muy relevante también la documentación odontológica. En muchos casos, además de la autopsia médica, se debe hacer una necropsia oral, que es la que va a permitir obtener información de la cavidad bucal. Todos los dientes se van documentando diente por diente, como les decía, qué características hay, si hay una caries, si hay una fractura, si el diente está con flojo, ¿no? Tiene movimiento, todo eso se va documentando y entonces se vuelve, pues, casi como un código de barras, fíjense, porque tenemos, si ven el esquemita de abajo, tenemos los adultos 32 dientes y cada diente tiene 5 caras. Cuando nosotros documentamos cada uno de los dientes por las 5 caras y lo vamos escribiendo, vamos obteniendo un perfil distinto entre cada uno de nosotros. Si ahora las personas que estamos en esta sesión, que somos alrededor de 34 participantes, hiciéramos ese ejercicio, ¿no? De nuestros 32 dientes, a lo mejor habrá alguien como yo que no tenemos 4 dientes, ¿no? Porque me los extrajeron de adolescente. Y entonces eso me hace diferente a los otros 33. Pero además tengo una amalgama en tal diente y entonces vamos documentando diente por diente, se va volviendo un código de barras, así como cuando vamos a las tiendas y ponen el código y es un artículo específico. Esa es la manera en la que la odontología pues aporta de manera específica a estos procesos de búsqueda, les decía, desde la búsqueda, porque uno describe y entonces pues es muy útil el que ustedes hablen de esas señas particulares. Se vuelve relevante en estos procesos o en estos lugares de recolección y es fundamental en los procesos de identificación. Yo quiero destacar aquí, cuando nos presentaron que dijeron que somos de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, que a veces cuando escuchan la palabra forense piensan que solo como lo asociamos a personas ya sin vida y no es así, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho para cambiar esa perspectiva porque en realidad ocupamos forense como esta aplicación de métodos científicos para personas vivas y fallecidas, ¿sí? Entonces, bueno, la odontología impacta en ambas áreas y pues también los dientes son un recurso genético. Ya hace rato Mariano, aunque lo pasó así de rapidito, yo aquí voy a detenerme un poco porque, como les decía, son los tejidos que más se preservan
y que en su interior, si ustedes ven esto que está en rojito, que se llama pulpa, en esa parte interna del diente tenemos material genético. Entonces, que además está súper protegido por el esmalte, la dentina, que son tejidos mineralizados, y entonces queda muy protegida el DNA. Por eso es que los dientes hay veces que, pues sí es lo único que queda, porque además son todavía más fuertes que los huesos, eh, pues son muy útiles para procesos de identificación de personas. Entonces, cuando les extraigan un diente, no lo tiren, guárdenlo, es parte de ustedes y tienen información genética. Pues para cerrar mi intervención, solo esto es como una a manera de reflexión y creo que mía, que estamos en septiembre 2024 y es increíble que nos tengamos que recordar que debemos de respetar ese derecho a la vida y pues que no se nos olvide tener siempre compasión y respeto por la dignidad humana. Para eso estamos en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Estos son mis datos por si alguien desea contactarnos y quedo atenta de las preguntas que puedan surgir, Alexa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ibe. Gracias por tu plática. Creo que utilizaste un lenguaje que considero que para la audiencia puede ser como muy cercano al quizá lo que están familiarizados. Les invitamos a seguir poniendo sus preguntas en el chat o en la caja de preguntas y respuestas. Vamos a dar paso ahora a nuestra última intervención dentro de este conversatorio. Nos acompaña Chantal Loazans. Chantal es ingeniera química por la UNAM, es maestra en investigación en las ciencias forenses por el Centro de Estudios en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y tiene un máster en criminalística y técnicas avanzadas en ciencias forenses por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Cuenta también con un diplomado en criminalística por la UNAM. Chantal tiene experiencia formativa en distintas disciplinas forenses, siendo su interés actual las áreas de identificación, biometría, dactiloscopía y lofoscopía. Y actualmente también es académica de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM. Bienvenida, Chantal. Hola, denme un segundito que veo que me está pegando mucho la luz. Denme 2 minutitos, por favor. No te Ya, preocupes. es que ya no veía nada. ¿Se escucha? Sí, Sí, ¿verdad? perfecto. Bueno, buenas tardes. Es un gusto poder compartir unos minutos en este foro. Me quisiera tomar unos minutos al principio también para agradecer la invitación a los que estuvieron en la organización, el permitirnos llegar hasta ustedes con un poquito de el detalle o precisiones que podamos aportar al documento que ya tienen, que es este protocolo. Entonces voy a compartir mi presentación, a ver si lo logro, un poco como, no sé si tengo ya que ponerle en modo presentación. A ver, Ahí vas. Ah, sí, solo falta el modo presentación y ya estás. ahí se ve, Listo. ¿no? Sí. Perfecto. Ah, Bueno, estás pues en el yo, modo donde se ve la otra diapositiva. Digo, por si lo quieres cambiar. podemos quitar esto, pero a ver, entonces déjenlo ver compartir. Eh, mm, ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí, Creo que es como modo sin comentarios, una cosa así. pues según yo lo tenía así. Vista moderador. ¿Aquí se ve bien? Yo te digo No. ahora que compartas. A ver, ahí se ve. Ahora que sea grande, te digo. No, sigues teniendo las dos. ¿Por qué no le picas el de abajo? El que está junto a la Es barrita de que Zoom. ese es el que le puse primero. Ah, no sé por qué no lo hace así. Bueno, sí, ya tienen el adelanto de lo que sigue. No, a El ver. preview. Aquí. No. A ver. Ahora no.
O si quieres, me puedes mandar tu presentación y yo te la pongo como quieras. Pues es que ya lo tenía. No, es que le sigo presentando con. Un segundito. Sí. Pueden ir Mm, poniendo sus preguntas mientras. Chantal, quizás si intentas primero ponerlo en modo presentación y luego lo compartes. O sea, primero ponlo como presentación en tu computadora y luego vuelves al Zoom y le pones compartir en la flechita. Estoy viendo que me cambió la forma y me aparece así. No sé si le tengo que cambiar la presentación, o sea, el tipo D, porque no me deja presentarlo de otra forma. A ver. Mm, Vamos a ver si así, y si no, te mando la presentación. Ahí vemos la presentación, ¿no? Sí, Seguimos viendo las dos. sí. Pues no, te la mando. Sí, mamá. Es que no veo ni siquiera el espacio del Zoom. Dejé de compartir, sí, ¿verdad? Todavía vemos tu escritorio. Solo que quieras ponerlo así, como quieras. No, O sea, a ver, aquí estoy compartiendo. ¿Sí? sí, vemos tu protocolo de Minnesota subrayado. Ah, no, es que ya ni siquiera puedo dejar de compartir, es la cosa. No, acá está. Pues Ya lo vi, ya lo vi. Ahí está. Listo, te lo mando. sí, Tan, mm, tan. Ya vi por qué. Listo. Gracias, Alexa. No sé qué pasó. listo. Se logró. Muchas gracias. Creo que tú eres la que le tienes que dar clic, ¿verdad? Tú dime, yo lo voy pasando. Sí. Ok, bueno, pues si quieres pasar a la siguiente diapositiva. Voy a empezar entonces con las dos partes que entiendo, o bueno, el alcance que le estoy dando tiene que ver tanto con la recolección y preservación de las pruebas como con la toma de muestras no biológicas o biológicas, ahorita vamos a ver el detalle, que son las huellas dactilares. Entonces, lo voy a dividir en estas dos partes. Si quieres darle un clic, por favor. Exacto. Y aquí me voy entonces a, para no perder de vista que vamos a partir desde el objetivo general.
de lo que es el protocolo y lo enfoco específicamente estas dos partes, que es promover la justicia en toda investigación para hacer esta investigación eficaz y justo buscando el derecho, obtener derecho a una recuperación, a una reparación, perdón, mediante una investigación eficaz de la muerte que potencialmente que tiene una sospecha de desaparición, ¿no? O potencialmente ilícita. Luego entonces me voy a adentrar así en el tema que sería el estudio, el objeto de estudio que son las huellas. Y en este caso, aunque el protocolo menciona y tiene un término específico que no sé si revisaron en el glosario, refiere el término de huella, pero lo refiere específicamente a un tipo de huella. Yo les presento aquí un término general de lo que es una huella. Una huella sin ponerle apellido es todo, si le damos un clic más, por favor, es todo vestigio, marca, señal que deja una persona, también puede ser un objeto al ponerse en contacto con alguna superficie. Y entonces esta huella, si se dan cuenta, pues cubre el concepto de varios tipos de huellas. Por ejemplo, tenemos aquí en la primera imagen marcas de frenado, pero también tenemos algunas huellas o marcas, vestigios, que se generan con un instrumento al cortar, huellas balísticas como la que vemos en la parte de la derecha, que se genera en el casquillo por la interacción con un arma al realizar un disparo, y también huellas de calzado en dos tipos, de pisada o con algún zapato, tenis o algo que tengamos cubriendo la planta del pie. En este caso, las que vamos a estudiar son específicamente las huellas dactilares. ¿Y cuáles son las huellas dactilares? La definición, si se van al glosario de huella dactilar, son las huellas presentes en una superficie que solo se hacen visibles a través de un procedimiento técnico. Es decir, y así lo precisa, lo pone entre paréntesis, son las huellas latentes. Efectivamente, las huellas latentes son las que no se ven a simple vista. Entonces necesitamos hacerle un procedimiento, realizar más bien un procedimiento o una serie de pasos para poderla hacer visible. Estas huellas, si le damos un clic más, latentes son un tipo de huellas, pero en general a lo que nos referimos con huella dactilar, y ustedes lo habrán visto, es a esta figura natural que se observa en la piel de fricción. Es decir, que puede ser la huella tan directamente sobre nuestros dedos, en nuestras palmas de las manos, tenemos esta piel esta piel de fricción que hace que veamos unas figuras, específicamente en los dedos vemos una figura, una trayectoria específica. Sí, ahí si quieres, Alexa. Esta sería una huella natural. Pero ¿qué pasa también? Tenemos la impresión, ahora sí, si quieres un clic más, la impresión de estas huellas. Esa es la impresión de esa figura o dibujo de estas crestas de fricción sobre una superficie, que puede ser resultado tanto de entintar como se ve en la imagen, como el resultado de una captura también por un registro biométrico o simplemente al estar en contacto con una superficie. Entonces, lo que quiero aquí hacer como un poquito de precisión es que aunque el protocolo se refiere a un tipo de huella, que es el huella latente, es el que nos describe por lo menos, nos define, podemos abarcar varios tipos de registros dentro de este mismo concepto que son las huellas dactilares. Se desconfigura un poquito la presentación al pasarla, pero bueno, ni modo. Entonces, estamos hablando ya de tres tipos, por lo menos de tres. Hablamos de una huella natural, que es la que vemos directamente sobre la mano, la huella que sería la impresión dactilar, la que registramos en alguna superficie, y un registro biométrico que puede ser a través de un escáner. ¿Y por qué lo preciso? Porque en un lugar de investigación podemos encontrar diferentes tipos de estas huellas. Por un lado, podemos encontrar artículos, documentos personales que pueden contener este tipo de elementos. O sea, van a encontrar huellas dactilares ya impresas, que si bien con la definición que vimos ahorita sería una impresión dactilar lo que vamos a encontrar en estos documentos, y nos sirven para un proceso de identificación. Ahora bien, otro tipo de huellas que vamos a encontrar son las que ya vimos que están plasmadas sobre las superficies en objetos o en espacios de constante contacto, que son las huellas latentes. Ambas nos sirven en el proceso de identificación y sobre todo, siguiente por favor, en un proceso de investigación vamos a tener plasmadas muchos de estos elementos.
Uno nos van a servir para identificar o reconocer principalmente los intervinientes o los que hayan interactuado con ese espacio, que puede ser el espacio, como está aquí, el lugar de investigación, o puede ser también espacios asociados, elementos, objetos que nos puedan llevar a el reconocimiento de todos los que participaron en ese espacio. Y también puede ser la toma de muestra, que sería parte de la prueba biológica, que eso lo menciona el protocolo. Dice específicamente que los elementos presentes en la escena del delito son elementos que pueden encontrarse tanto en documentos como en pruebas biológicas y pruebas digitales. Y aquí hago una precisión. Es muy importante que en una investigación se tomen muestras de referencia, considerando estas muestras de referencia con todas las personas involucradas en la investigación. ¿Por qué? Porque podemos, al manipular, que esto siempre tiene que ser con controles y medidas de seguridad, asegurando no alterar el lugar. Pero sí es importante que descartemos que las personas que están participando en esa investigación, las personas que habitan en ese espacio, que habitualmente o que tienen un contacto constante, pues no las vamos a asociar. O sea, tenemos que estar conscientes que pueden haber manipulado ese espacio y podemos encontrar este tipo de huellas. Entonces, por eso se obtienen, o es muy importante hacer el registro de las muestras de referencia. En cuanto a la prueba biológica, que aquí lo menciona así, prueba biológica, y lo resalto porque incluye las huellas dactilares como parte de las pruebas biológicas, aunque dependiendo del tipo de huella que nosotros vamos a estudiar o que estamos considerando, lo podemos considerar como biológica o no biológica, ¿sí? En el caso de las huellas que vamos a tomar de la persona fallecida, pues va a ser un registro directo sobre ya una superficie que puede ser biométrico, puede ser un registro en papel, y entonces no estaríamos hablando de una prueba biológica al momento de plasmarlo, sería como un documento lo que vamos a tener. En el caso de las pruebas las huellas latentes que tenemos sobre una superficie, bueno, entonces ahí dependiendo del momento o de la conservación que hagamos, si lo hacemos directo sobre el objeto o lo hacemos ya después de hacer un procesamiento, podemos considerarla de un tipo u otro, ¿sí? Damos por favor. Entonces, en la investigación, y aquí me voy a referir ya al apartado que tiene que ver con el detalle de la investigación, y vamos a ver que habla sobre, se me hace una descripción muy general de lo que sería tomar huellas dactilares o observarlas en distintas superficies. Si se dan cuenta, están refiriendo en términos de huellas latentes. Ahí sí. O sea, para ello vamos a poder, aquí dice levantar la huella, que realmente, si le damos un clic más, vamos a ver que esta parte de resaltar y levantar se refiere realmente a realizar un procesamiento. Específicamente en el caso de las huellas latentes, vamos a tener una recolección y preservación de esta huella ya revelada. Entonces, para hacer esta recolección y revelado, tenemos una huella, o sea, la mano en algún momento, el dedo estuvo en contacto con una superficie, entonces hace una deposición de una huella. Esta huella latente que como se observa en la imagen central, en el vaso medio se alcanza a ver que tenemos ahí una impresión, tenemos que hacer este procesamiento, este revelado, volverla observable, que se pueda ver a simple vista, y se obtiene entonces una imagen como la que se observa al lado derecho. A esto se le llama procesamiento, al paso de revelado, documentación, recolección, embalaje, hasta llegar al almacenamiento y transporte, si es el caso que tenemos que llevarla a algún espacio. El procesamiento se puede hacer directamente en el lugar de investigación, en la escena que estamos interviniendo, pero también se puede hacer en un espacio controlado que puede ser un laboratorio. En este caso le estoy mostrando una imagen de un vaso. Bueno, el objeto es fácil de transportar, pero ¿qué pasa si nosotros estamos viendo o sabemos que ha sido un espacio manipulado, una manija, una mesa, un objeto que sea difícil de transportar? Ah, bueno, entonces el procesamiento, tanto el revelado y la documentación fotográfica como la recolección, que es lo que se menciona como levantamiento en la definición anterior, bueno, el párrafo anterior, se puede hacer directamente en el lugar. Y entonces, siguiente, por favor. Protegemos, protegemos con un embalaje y entonces podemos seguir o continuar la trayectoria de este elemento que va a aportar a la investigación, que se podría conocer como indicio en este momento. Entonces, aquí les muestro unas imágenes que precisan, si bien en el protocolo lo refiere de forma general y es
en cuanto a los objetos en general, pero no hace la precisión de tipos de muestras no biológicas. Sí lo hace en el caso de del cadáver, en el caso de tener un cadáver. En este caso yo quise hacer la precisión que toda esta parte de la documentación fotográfica, la recolección, la documentación, el registro, el embalaje y el registro de cadena de custodia, o sea, todo lo que tiene que ver con el indicio en sí, también aplica para otros elementos como es el caso de las huellas dactilares. Si ven en la primera imagen, se observa una ventana que tiene unas etiquetas. Esos son los identificadores que se les coloca. Ahí estamos diciendo, aquí tenemos un elemento que me interesa para estudiar. O sea, estamos viendo que tenemos unas huellas latentes, porque todavía no están reveladas, que me van a servir para la investigación. Ah, bueno, entonces les asigno un código, una clave, que puede ser alfanumérica, numérica o alfabética, para poderla reconocer y con eso asociar. Igual en la manija, ahí se observa que ya se le puso un código específico y esto sería entonces lo que en el protocolo también menciona como los diferentes tipos de tomas fotográficas. Si se dan cuenta, hacemos diferentes tomas hasta llegar a una precisión mucho más detallada que podemos observar ya en donde se ve la regleta, que sería un testigo métrico. Exacto, gracias Alexa, en donde se está marcando específicamente la zona en donde estamos viendo una huella latente ya revelada, porque se dan cuenta en la parte inferior, se observa ya la trayectoria, ese dibujo de las crestas que se está formando en ese espacio. Entonces ahí ya se hizo un procesamiento completo, ya se hizo el revelado, ya se hizo la documentación y hasta ahí vamos. Entonces la recolección seguiría en las otras imágenes, que si se dan cuenta es un proceso que parece relativamente sencillo, pero puede llegar a ser bastante complejo, puesto que es el único momento, es el único indicio que vamos a tener. O sea, no hay forma de recuperarlo. Por eso es muy importante la documentación fotográfica en un procesamiento en el caso de indicios lofoscópicos o dactiloscópicos, de huellas dactilares. Porque si yo hago el procesamiento, al momento de recolecto lo que hay, ya no tengo posibilidad de regresar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante y también lo menciona el protocolo, que lo hagan personas que tengan la formación, la destreza, el conocimiento, la técnica bien dominada para poder hacer una intervención, un procesamiento adecuado y obtener un elemento útil, porque si no, al momento de hacer el embalaje, esta parte de cobertura o proteger el indicio, pues realmente puede ser un indicio que ya no tenga muchos elementos o no sea útil para seguir con un estudio comparativo. En la etapa de documentación fotográfica en un procesamiento de huellas latentes empieza desde el principio, desde la localización, aunque no veamos nada, estamos identificando en qué parte, en qué zona está. Después, antes de procesar, después de procesar, antes de recolectar y después de recolectar, ¿sí? Con esto vamos a asegurar que vamos a tener elementos, fotografías o registros útiles que van a poderse utilizar después en la investigación. Ahora sí, Alexa, el siguiente, por favor. Entonces, ya abordé una parte que tiene que ver con la recolección de la prueba. En este caso, en el documento lo menciona como prueba en general. Yo lo he llamado indicio. Realmente lo que estamos hablando son de huellas dactilares. Y la otra parte tiene que ver con la toma de muestra. Ya hablamos de las muestras de referencia, pero aquí el protocolo tiene a bien aterrizar, ya hace más precisiones sobre las pruebas físicas no biológicas y habla sobre tomar estas pruebas. En diferentes apartados viene la parte de hacer la toma de esta muestra. No sé si se dieron cuenta que en el cuadro hay un cuadro comparativo entre los datos antemortem y postmortem. Hace referencia a las huellas dactilares y las tiene en las dos etapas. Esto se logra si tenemos un registro o documento, puede ser previo, y además si tenemos en el lugar de investigación, en la escena que se está trabajando, si tenemos un cuerpo, pues podemos hacer esa toma. Esa toma se puede hacer de diferentes formas. Ya se observa aquí que tenemos técnicas con intintado, o sea, con tinta, se toma generalmente registro sobre papel y también se puede hacer con biométricos. Esto es importante que lo sepamos porque el registro en un cuerpo, en un cadáver, también se puede hacer utilizando biométricos. Y la calidad que podemos obtener en las dos, si lo pueden observar en la parte inferior, pues es una calidad que nos va a permitir hacer
un estudio a detalle, un estudio comparativo, un análisis y posteriormente el estudio, revisando ya las características particulares de esas tomas. Entonces, muy importante que en la toma, ya sea de referencia, como la toma del cuerpo, también se haga considerando obtener la mayor cantidad de información. Y para eso me voy a la siguiente diapositiva, en donde les quiero hacer la énfasis en las diferentes tomas que se pueden obtener. Tenemos tomas de apoyo, que si se dan cuenta es una toma parcial de la información, y las tomas o impresiones rodadas, que son aquellas que se hace tratando de replicar, obtener o registrar la mayor cantidad de información que se obtiene o que se tiene presente en el dedo, en la huella dactilar. En la imagen de arriba, en la imagen superior del lado derecho, se observa cómo se está haciendo un registro en una cédula decadactilar. Seguramente no sé si estén familiarizados con este tipo de registro. Si bien el protocolo no precisa específicamente dentro de los formatos que incluye el registro de las huellas dactilares en una cédula, en la mayoría de los servicios, sobre todo servicios periciales, todos los que participan en investigaciones, pues tienen ya un formato establecido y se requiere la toma de un registro de los 10 dedos. Por eso se llama cédula decadactilar. Hacemos un registro y generalmente, no generalmente, sino se toma en dos sentidos, se toma con los dos tipos de impresiones, tanto las rodadas para asegurar obtener la mayor cantidad de información, como impresiones de apoyo para contrastar. Y en los biométricos sucede lo mismo. Aunque hay varios biométricos, seguramente están familiarizados con algunos que solo nos pide apoyar o posar el dedo sobre el espacio. Esto no nos asegura que obtenga la información completa, que se registre de forma completa. No quiere decir que no sea útil o que no se pueda utilizar por una identificación. Sí se puede utilizar, puesto que se ha hecho, puesto que nosotros sabemos que al momento de obtener, de hacer el trámite para obtener nuestra identificación oficial en México, que es el INE, bueno, que es parcialmente, bueno, es el registro que utilizamos de forma general que nos piden en todos los lugares para hacer trámites. Ahí, si se dan cuenta, no hacemos un movimiento rodado del dedo, registra la cantidad de información que se tiene en una zona específica, que es donde en principio se deben tener los elementos suficientes para hacer la identificación. Entonces, ambos elementos son útiles. Claro que si tenemos oportunidad de tener un registro completo, siempre es mejor para poder tener mayor certidumbre de obtener un resultado mucho más confiable al final. ¿Sí? Seguimos, por favor. Entonces, ya en la parte de identificación, porque yo había hablado, ya comentamos un poquito lo que tiene que ver con el procesamiento del lugar, las huellas latentes, revelarlas y conservarlas. Ya hablamos sobre la toma de muestra, que tiene que ver con el registro captura, que puede ser en físico, puede ser con un biométrico. ¿Y qué pasa con la identificación? El proceso de identificación. El protocolo refiere de forma general también ciertos aspectos en donde reconoce, igual que en el caso de ontología, como comentaba Ivette hace unos minutos, que habla sobre, sí precisa que la identificación mediante un reconocimiento visual debe confirmarse y para ello utiliza métodos de identificación que los define como científicamente fiables y eso, bueno, con sus precisiones, pero bueno, a lo que se refiere aquí es que tenemos otros métodos de identificación que nos van a abonar para asegurar esa identificación. Y entre ellos están las huellas dactilares, el examen bucal, o sea, dental, perdón, o sea, la odontología y en el caso del análisis de ADN, pues la genética. Si se dan cuenta, la plática del día de hoy, pues la mesa del día de hoy está integrada justo por estas tres especialidades, ¿no? Entonces, son las que aportan o contribuyen de forma, aquí lo precisa como científicamente fiable, de forma consistente, aportan de forma, pues, tajante, abonan a este proceso de identificación y sobre todo, algo que es muy importante que el protocolo, si bien no lo menciona de forma directa, sí hace referencia al uso de diferentes técnicas en varios momentos. Eso es muy importante porque si tenemos diferentes elementos, diferentes pruebas o indicios que nos van a llevar que pueden aportar para realizar un proceso de identificación, siempre es mejor. ¿Sí? A veces podemos tener parciales en algunos momentos, parcial
En el caso de una huella dactilar, que obtengamos un fragmento. En el caso de la prueba odontológica, que tengamos solo algunas piezas o fragmentos de estas piezas. Y en el caso de ADN podemos tener una muestra muy reducida. Si abonamos o sumamos todas, pues podemos llegar a una mejor identificación o a un resultado de los que menciona el protocolo. Ahora, en el caso de tipos de pruebas y tomas de muestras, el protocolo hace una redacción, o sea, le dedica 2 párrafos a la parte de las huellas dactilares, aunque si se dan cuenta, en este primer párrafo que dice las huellas dactilares son un método establecido para identificar a personas concretas con alto grado de probabilidad. Aquí ya nos habla de específicamente el estudio. Esta comparación se basa en la singular disposición de las aristas y los surcos que forma la piel de los dedos. Estamos hablando ya del estudio en sí que se va a hacer sobre ese elemento, ya sea el revelado, la huella latente que se reveló, o bien el registro que se obtuvo mediante la toma de muestra. ¿También se puede hacer sobre palmas de las manos? Sí, también se puede hacer sobre palmas y pies. ¿Por qué? Porque en todas estas zonas tenemos piel de fricción y podemos obtener esta impresión de esos registros. Impresión refiriéndome por un registro, o sea, puede ser una impresión en físico, en papel, puede ser una impresión o un registro a través de un sistema biométrico. Y estas huellas, como lo precisa también el protocolo de forma muy general, incluso gemelos idénticos pues tienen huellas distintas. Y se toman de una forma rutinaria, ya vimos un poquito de forma general cómo sería una toma de impresión, que podemos tener impresiones rodadas y planas, y aquí solo refiere a un método habitual de identificación científica. No nos habla más del análisis ni del método comparativo, cómo se hace un cotejo, no nos precisa, solo nos dice que es un método habitual. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y bueno, en este sentido me gustaría dejar como un poquito más a detalle a qué se refiere esta parte de hacer un estudio comparativo, una comparación. Aquí si se dan cuenta y con toda la intención, les estoy mostrando 2 tipos de registros. Uno que sería más común, el del lado izquierdo, un fragmento o una zona específica de la huella dactilar, que si bien, ya lo habíamos dicho, se puede hacer un análisis, claro que se puede hacer un análisis sobre un fragmento, siempre y cuando tenemos un elemento para comparar, que en este caso es el del lado derecho. Si se dan cuenta, pues tiene una impresión completa, es una toma rodada, entonces tenemos pues mayor cantidad de información. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a analizar cada una observando las características particulares y entonces vamos a ver las similitudes y diferencias que vamos a tener en ambas. Estas dos, a partir de este análisis y esta comparación, como se observa en la parte de abajo, se va a hacer un reconocimiento de ciertas características a lo largo del recorrido de esas líneas que están formadas por las crestas. Y vamos a ver si esa distribución, ese polígono que se forma, coincide entre las dos. Eso es lo que se hace en un estudio comparativo de forma muy general, no estoy entrando en detalles. Lo que sí menciona el protocolo es que al final se pueden obtener 3 resultados. En estas conclusiones, en la identificación, habla de una identificación en general que se conoce igual al momento de hacer un análisis en materia de dactiloscopía o de lefoscopía. Son este tipo de conclusiones también las que se obtienen como una identificación, es decir, que hay correspondencia, que las similitudes son mayores a las diferencias, o bien estas diferencias se pueden explicar o justificar a partir de ciertas distorsiones en los registros, ya sea en la toma o en el procesamiento. Otro resultado que se puede obtener es el rechazo de posible identidad. Para nosotros, en el ámbito lefoscópico, sería una exclusión. Y en el caso de falta de información, que el fragmento sea muy pequeño, pues entonces no se tiene una conclusión. Nosotros lo conocemos como no concluyente. Entonces, sí, si quieres, ya voy a cerrar en este sentido. Abordamos diferentes tipos de huellas dactilares, ya profundizamos un poquito más en el concepto. Creo que era pertinente aterrizarlo porque en el protocolo lo describe de forma muy general, pero sí es importante que ustedes consideren que podemos usar las huellas dactilares en estas diferentes etapas, tanto en la investigación temprana en el lugar,
En la toma, en el caso del registro, si hay un cuerpo, un cadáver, siempre se puede obtener este registro. También es importante tener elementos o documentos que nos sirvan para poder hacer esta comparación y en su caso, pues llegar a la búsqueda de una conclusión siempre encaminada hacia obtener un resultado tendiente a una identificación. Y algo que también es muy importante, y con esto cierro, es que en el caso de la conclusión del protocolo refiere a una conclusión en conjunto, no solo del elemento de la prueba en dactiloscopía, de en odontología o la prueba en genética, sino habla de una identificación en conjunto de todos los elementos que se tengan para poder obtener este resultado. Y ya por último, me gustaría cerrar con una frase que a mí se me hizo como relevante para este tipo de investigaciones, porque tiene que ver con que no importa qué tanta capacidad tengamos, capacidad física, capacidad técnica, capacidad intelectual, siempre tenemos que estar considerando esa voluntad que tiene que ser indomable. Parte de lo que ustedes han hecho y hacen en estas investigaciones, en donde la voluntad es lo que hace el motor que hace que giren todas las demás. Y igual que en el caso de la doctora Ivette, les dejo mi contacto por alguna duda y me quedo en espera de cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Agradecemos mucho a todas nuestras personas ponentes. Vamos a tomar los últimos 15 minutos de esta sesión para plantear algunas de las preguntas que amablemente nos hicieron llegar. Em, para el doctor Guardado, si pudiera comentarnos si sabe qué se puede hacer en los casos en que el CEMEFO no permita las pruebas de ADN, si los familiares ya tenían un boletín de una persona con las mismas características que su familia. Hola, a ver si entendí la pregunta. O sea, se refiere a que, a ver, más bien, si la podrías repetir otra vez, por favor. Sí, que qué pueden hacer en los casos en los que en el CEMEFO no se permitan hacer pruebas de ADN. Entiendo que a pesar de que los familiares ya tienen un boletín, de que hay una persona con las mismas características de su familiar. Supongo que se refiere a que un cuerpo que esté en el CEMEFO pudiera ser el de la persona que está siendo buscada. Eh, bueno, de todos modos, en este caso, pese a que ya tienen los datos no genéticos que permitan hacer esta identificación, en algunos casos, bueno, yo diría que en la mayor parte de los casos se tiene que hacer la confronta con la parte genética. Entonces, en ese caso, sí tendrían que escalarlo a las autoridades correspondientes, porque, como bien lo mencionaba, sí es importante hacer esa confronta genética y, pues, obviamente, para estar seguros de que se trata del familiar, aunque, pues, obviamente, este, queda pues obviamente bajo criterio en este caso del SONAR. Tenemos una pregunta más para el doctor Guardado. ¿Qué sucede en los casos de búsqueda forense en campo, donde las comisiones de búsqueda, por ejemplo, las comisiones locales, acuden al lugar y localizan fragmentos u osamentas y manejan las muestras sin las medidas de protección adecuadas, o sea, sin guantes? Ellos contaminan las muestras porque es común que tengan esta práctica, que si esto es perjudicial para el análisis genético, la manipulación sin guantes. Sí, de hecho, se me hizo muy interesante esta pregunta, porque cuando son osamentas, si bien es cierto que hay que tener siempre el debido procedimiento para hacer la colecta de estas, obviamente se tiene que llevar a cabo, son buenas prácticas, tener el equipo adecuado y demás. Sin embargo, también hay que contemplar que en estos casos, dependiendo pues, obviamente del material que se vaya obteniendo, cuando una vez que son transportados al laboratorio,
estos tienen que mm, o sea, hacer un pretratamiento previo a la extracción de ADN precisamente para evitar cualquier contaminación exógena, como puede ser también como parte, digamos, de ¿cómo se dice? Bueno, desde la misma contaminación por bacterias y otras cosas, así como también puede ser por la parte exógena. Pero yo creo que la conclusión de todo esto es de que, de todos modos, aunque eso se pueda resolver, de todos modos siempre se tiene que llevar a cabo la debida, los debidos cuidados para la colecta de estas. Sí, aquí creo que yo añadiría, quizá para comentar un poco con la persona que planteó la pregunta, am, que cuando se hace este procesamiento, el paso inicial es llevar a cabo un, como dice Mariana, un pretratamiento, usualmente un lavado. Entonces, si bien lo deseable es que las muestras siempre se procesen con guantes, o sea, con todas las medidas de protección personal, pero guantes en particular, este pretratamiento lo que hace es, tiene como objetivo eliminar cualquier contaminante que pudiera estar adherido al hueso, ya sea, por ejemplo, tierra del lugar de donde viene o este DNA de transferencia que mencionaba Mariano. Entonces, lo deseable siempre será usar guantes, pero no necesariamente compromete la obtención de un perfil genético el que una persona manipule un hueso sin usar medidas de protección. Vamos a plantear ahora una pregunta para la doctora Ivette. Em, ¿Se puede sacar la forma de una mandíbula solo de ver una foto? Mm, bueno, a ver, es decir, sí podemos analizar algunas características anatómicas, ¿no? Es decir, sí ir describiendo la forma en general, no sé, por decir, me imagino si es una mandíbula que tenga esta forma circular o en triángulo. Podríamos describir algunas características dentales, pero para hacer análisis más específicos, es decir, a lo mejor para poder determinar sexo, de una fotografía no sería útil. Quizá para poder estimar edad, cuando las personas estamos mudando, por medio de la cronología podemos estimar edad, pero si ya es de un adulto, por medio de la foto no sería tan recomendable. Entonces, de manera básica, algunos aspectos sí se podrían analizar, pero para otras metodologías más específicas, pues una fotografía no necesariamente es confiable, ¿no? No te escuché, Alexa. Está Ya vi, cerrado. es que Ya. cerré mi micrófono, perdóname. Sí. Voy a juntar algunas preguntas. Ok. Nos comentan que cuando van a campo a hacer búsqueda y tienen dudas sobre restos que encuentran, en particular si son restos humanos o de cuerpos humanos de personas o son de fauna, lo que los familiares y los colectivos piden es que la persona experta o el perito lo levante, lo embale y lo traslade para poder determinar si son de humano o de fauna. Entonces, lo que preguntan es si es factible descartar si un fragmento óseo es humano o de fauna, solo con la foto, con un testigo, supongo que métrico, Ujú. si es factible hacer esta diferenciación solo con una fotografía. Bueno, pues dependerá mucho de las condiciones de lo que encontraron, ¿no? Porque como recuerdan la imagen que les mostré, había dientes que están completos y entonces cuando la foto es buena y el diente está completo, sí, el experto odontólogo sí podríamos determinar si es de humano o de animal. Pero, por ejemplo, si es solo una parte o la foto no es muy buena, ¿no? Que salió borrosa, este, pues no, lo mismo, no sería tan confiable. Yo pienso que lo más adecuado es analizarlos ya en el laboratorio. Incluso, ya no lo mencioné, pero hay veces que cuando se tiene duda podemos recurrir a otros métodos ya estando en las fiscalías, a métodos radiológicos que nos ayudan a determinar si son humanos o son de otra especie.
Mm, déjame. Nos preguntan también si los dientes pueden resguardarse solo en una bolsa de papel o si deben estar en refrigeración. No, los dientes sí pueden estar solo en la bolsita de papel, no necesitan refrigeración. Incluso cuando les decía que si les extraen un diente lo conserven, pues después de la extracción lo lavan con agua así de la llave, lo secan y lo pueden guardar en una bolsita de papel, no en agua ni en nada. Cuando se ponen a veces en algunas soluciones, cuando se hacen algunos tratamientos, pero así como cuando a los niños se les caen los dientitos y los conservan, de esa forma es Se adecuado. los lleva Eso el ratón. sí, exacto. Sí, creo que aquí yo añadiría, o sea, recordaría que el diente está, o sea, la información, o sea, desde un punto de vista genético, la información que interesa está en la pulpa y la pulpa está resguardada por toda la estructura del diente. Entonces, no es necesario, o sea, hay reportes de que se ha obtenido material genético de dientes que tienen miles de años de antigüedad. Entonces, en realidad, el diente es una estructura muy sólida que justo es una de las razones por las que se utiliza en genética forense para obtener perfiles, porque la estructura del diente permite el resguardo del material biológico con mucha estabilidad. Así es. Em, Justo nos comentan que, pues que sería deseable que la odontología estuviera dentro de la ley de desaparición forzada y de particulares como parte de identificación humana. Y nos preguntan, Ivette, si tú crees, o sea, consideran que usar odontología para hacer identificación, eh, que podrías lograr hacer identificación con un costo menor y esto permitiría, pues, disminuir la cifra brutal que tenemos de personas desaparecidas y sin identificar. ¿Cuál es tu opinión al respecto sobre esto de incorporar este enfoque dentro de la ley de desaparición? Ujú. Sí, bueno, esa es una... prendieron un foquito ahí rojo porque en algunos protocolos, en muchos protocolos, casi siempre mencionan a la odontología, pero no de manera tan específica de todo lo que puede hacer la odontología. Y creo que no es porque no la quieran incluir. Me parece que está, como comenté en la plática, está inhabilitada por el desconocimiento, incluso a veces, de los mismos profesionales de la salud. Así como dicen que sería deseable integrarla en los protocolos, tenemos nosotros los odontólogos una normativa que establece todo lo que deberíamos de hacer en el consultorio y la verdad es que eso sería una base, siempre hablamos de bases de datos y la verdad es que los odontólogos generan esta base sin costo porque es parte de la obligación de su práctica clínica diaria y con todo que está la normativa, muchas veces hay desconocimiento todo el aporte que pueden tener para las investigaciones forenses. Entonces, claro que sería deseable, pero no solo en los protocolos de identificación o de búsqueda o de desaparición forzada, sino en la misma práctica de los odontólogos, nos lo tomáramos más en serio, porque el impacto sería muy fuerte. Quisiera, para finalizar, antes de darle paso a Denise con un comentario, pedirles al doctor Guardado, a la maestra Loazanz y a la doctora Ivette, si pudieran darnos como un comentario final en este conversatorio que tuvimos sobre recolección. Si Bueno, quieres, pues empezamos contigo, Ivette. sí, ¿no? Ya que estoy con el micrófono abierto. Bueno, pues el objetivo creo que de este curso y la propuesta de Denise, pues es que tengan tal vez los conocimientos básicos, los cruciales para estas diferentes etapas desde nuestras áreas. Y en la mía, pues espero que les haya quedado un poquito esa información de la relevancia que se tiene y que una de las cosas que hablaba la norma que les comentó, los odontólogos y los profesionales de la salud estamos obligados a difundir el conocimiento y empoderar a la sociedad. Entonces, cada que transmitimos esta información, pues es parte de ese empoderamiento que deseamos proporcionarles y ojalá les haya sido muy útil.
Gracias, Ivette. Chantal. Gracias, Alexa. Pues nada más complementar con parte de lo que había comentado en su momento Ivette. En el caso de las huellas dactilares, pues sabemos que estamos muy familiarizados y siempre los asociamos con identificación, pero finalmente a veces las dejamos un poco desplazados porque decimos, bueno, y entonces, ¿contra qué voy a comparar, no? Entonces, es importante saber que existen muchas bases de datos y lo relevante es o debería ser poder utilizarlas. En este caso, el INE ya está haciendo un esfuerzo para poder hacer búsquedas en el caso de personas desaparecidas y creo que ese es un camino o un paso muy importante para poder abonar a este problema nacional que tenemos, esta situación, que es una emergencia realmente. Entonces, tenemos que recurrir a todo el recurso que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, sí, si bien las huellas las vamos a encontrar presentes en todos los espacios, porque es así, tenemos que descartar las que sean útiles y las que ya tenemos, poderlas utilizar o comparar con las bases que también ya existen. Nada más quería como resaltar esa parte, ¿no? Gracias, Chantal. Mariano. Sí, yo creo que nada más me gustaría terminar con yo creo que el movimiento social que estas crisis ocasionan es muy importante porque gracias a estos movimientos son los que permiten esa presión hacia las autoridades y que volteen a ver pues, situaciones como el caso, por ejemplo, de la odontología o estas cuestiones de la debida recolección de muestras, caso de dactiloscopía. Entonces, la verdad es que por eso es que nada de esto podría ser posible si no socializamos no solo la parte de este, socializar el conocimiento y también crear conciencia. Entonces, pues bueno, la verdad es que yo agradezco y para mí es muy importante la labor que están haciendo. Gracias. Quiero hacer extensivo a todas nuestras personas ponentes las felicitaciones del auditorio. Agradecemos la organización de esta mesa. Como dicen los ponentes, es de suma importancia que quienes estamos en la academia, que se abra este canal de comunicación, porque al final pues todos estamos en el mismo barco de esta crisis forense. Y creo que en lo que podamos abonar desde la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, a los colectivos, a los familiares, a las personas buscadoras, pues siempre estaremos en la mejor disposición. Les invitamos a contactar a los ponentes si tuvieran alguna duda, compartieron sus correos electrónicos. Si no hubieran tenido oportunidad de registrarlos, pueden buscarnos en Google como ENACIF y sin problema ahí nos encuentran. Les cedo la palabra a Denise González Núñez. Gracias. No, pues en realidad, muchísimas gracias por estas presentaciones, de verdad que han sido increíblemente valiosas. Yo nada más quería hacer un apunte súper rápido porque va relacionado con algunas de las preguntas. Me va a tomar solamente un par de minutos ya para no dilatar mucho las despedidas. El protocolo establece claramente la necesidad de considerar diversos tipos de muestras, ¿no? De pruebas eh, biológicas y no biológicas, y hace un desglose de cada una de ellas. Además de que especifica de que toda esta toma de muestras debe ser por personal especializado y siguiendo definitivamente determinados procedimientos pues, que ya fueron extensamente explicados. En los párrafos 60 y 90 del protocolo de Minnesota se habla de los materiales digamos, del equipo, de los procedimientos que como mínimo se deben asegurar, como es el uso de guantes, etc., etc. Entonces, si gustan por ahí apuntar para cuando ustedes puedan consultar el protocolo, párrafos 60 y 90. Y luego simplemente decir muy rápidamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación de los funcionarios de evitar la pérdida o destrucción de medios de prueba.
Y de hecho, el Código Penal Federal seguramente habrá artículos homólogos en los códigos estatales, establece que un delito contra la administración de justicia es la alteración, el ocultamiento, la destrucción de indicios, de medios de prueba, de la alteración del lugar de los hechos. Entonces yo simplemente quería hacer ese apunte súper rápido y por supuesto sumarme a las felicitaciones y a los agradecimientos a las personas panelistas y por supuesto también a quienes nos acompañaron el día de hoy en la audiencia. De verdad que muchísimas gracias. Y nos vemos mañana empezando a las 9 de la mañana.